¿Cómo están? ¿Están contentos? Muy contentos, ¿verdad que sí? Oramos a Dios y le pedimos a Dios que Él hable a nuestra vida, a nuestro corazón en esta mañana. ¿Les parece? Señor Jesús, gracias. Gracias, Dios, en esta mañana te doy por este tiempo. Te hemos cantado, te hemos adorado, te hemos dado lo mejor de nosotros y queremos continuar, Señor, pero ahora queremos escuchar tu voz a través del consejo de tu mensaje. Sabemos, Señor, que tú nos vas a hablar, sabemos que tú vas a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, y permite que podamos salir en esta mañana convencidos de que tú eres real, de que tú eres Dios y que tú tienes un plan, un propósito especial para nosotros y que no estamos aquí a la deriva, sino que estamos aquí con un objetivo, Señor: cumplir tu propósito en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. ¿Puede ocupar su lugar en esta mañana? Estamos en esta serie. Continuamos, esta es la segunda parte. Sé que pasó toda una semana, tuvimos los bautizos la semana pasada, pasamos un tiempo muy agradable en aquel rancho, pero hoy regresamos aquí a casa, a nuestro templo, y vamos a continuar con esta serie que he titulado Creo. Y te refresco un poquito la memoria de qué trató esta serie de Creo. Estamos meditando o reflexionando, más bien es la palabra correcta, reflexionando sobre algunos temas que son muy importantes para nosotros como iglesia, pero que no son tan importantes o que no son tan relevantes para la gente que no viene a una iglesia. Y vimos la semana pasada la introducción de la necesidad de entender por qué creemos lo que creemos, por qué lo creemos, y que eso fundamenta nuestra fe, eso fortalece nuestra fe, y que eso nos ayuda a creer y a entender que lo que creemos no es algo de locos. No, porque muchos piensan que los cristianos creemos fantasías o creemos cuentos de hadas y que tenemos una fe ciega en la nada y que vamos a ir por la vida creyendo cosas irracionales, cosas que no se racionalizan. Y hoy en esta serie estamos reflexionando en esto, en que lo que creemos realmente tenemos un fundamento lógico, pero no solamente lógico, sino también espiritual, que nos ayuda a saber y a estar convencidos de que nuestra fe está fundamentada en algo sólido. Y hoy es la segunda parte, y en esa segunda parte de esta serie le he titulado, o vamos a continuar con esta parte, que es: creo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Creo que la Biblia es la palabra de Dios. Oiga, pero vienen algunas preguntas o algunas afirmaciones en cuanto a esto, que para ti, para mí, si tú eres cristiano y si tú tienes muchos años viniendo a la iglesia, para ti y para mí estas ideas o estas declaraciones no tienen sentido, pero tanto como para nosotros las siguientes declaraciones no tienen sentido. Tenemos que entender que las personas que no vienen a una iglesia, que no asisten a una iglesia, la declaración de que creemos que la Biblia es la palabra de Dios no tiene sentido. Y entonces ellos tienen preguntas muy válidas que hacernos a nosotros de por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que este libro, que la Biblia es un grupo o es una biblioteca de muchos libros. ¿Por qué creemos que todos estos libros que están dentro de este tomo llamado Biblia, por qué es que creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y entonces ellos tienen estas preguntas o estas interrogantes. ¿Cómo puedes creer que la Biblia es la palabra de Dios si fue escrita por hombres? ¿Ha escuchado usted esa? ¿Le han dicho esa frase? ¿Sí?
¿Cómo puedes creer que la Biblia es la palabra de Dios si fue escrita por hombres? Si un grupo de hombres escribió esos libros y alguien los puso en ese tomo, alguien los puso en ese lugar, y hoy tú lo abres y dices que Dios te habló y que es la palabra de Dios. O sea, ¿cómo puedes creer eso? ¿Qué tal si las personas que lo escribieron tenían en mente otra cosa y tú lo estás tomando como palabra de Dios? Entonces, esa es otra idea que va de la mano de esta. Entonces yo puedo escribir un libro y puedo decir que Dios me lo dio, que Dios me lo reveló y que es una segunda Biblia, y lo puedo vender y puede andar por ahí circulando y pueden decir que es la segunda Biblia que Dios me dio porque Dios me la reveló. ¿Qué acaso esa no es la Biblia? Oiga, mire esta otra frase. ¿Cómo puedes creer que la Biblia es la palabra de Dios si es un libro muy antiguo? Si es un libro de muchos años atrás, es un libro que alguien lo escribió o personas lo escribieron mucho tiempo atrás, y ya pasaron muchos años, ya pasaron muchos siglos. ¿Y cómo puedes tú venir ahora a decirme a mí que la Biblia es la palabra de Dios cuando es un libro de muchos años y que ya pasó de moda y que ya se escribió en aquella época, y hoy estamos viviendo en otra época, en otro siglo, en la ciencia ha avanzado tanto? ¿Cómo puedes creer tú que este libro es la palabra de Dios? Oiga, mire esta otra frase. ¿Cómo puedes creer tú que la Biblia es la palabra de Dios si tiene relativamente pocos años, apenas hace unos cientos de años, que los rollos se encontraron en las cuevas y bueno, las pusieron en los museos? ¿Y cómo puedes tú saber que esas personas lo escribieron y a lo mejor era una novela, a lo mejor era una historia, a lo mejor era otra cosa, y alguien dejó esos rollos allí, y de pronto alguien, a lo mejor para sacar dinero, dijo que la Biblia, que eso era la Biblia, que era un mensaje de Dios, y bueno, ahora tenemos la Biblia cuando relativamente tiene pocos años que se descubrió. Hay otra frase. ¿Cómo puedes creer que la Biblia es la palabra de Dios si está llena de errores? ¿Ha escuchado esa frase? Es que la Biblia tiene muchos errores. Es que la Biblia está llena de contradicciones. ¿Cómo puedes creer tú? Es que la Biblia promueve esto, promueve esto, promueve esto. ¿Cómo puedes creer tú que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, estas preguntas son fuertes, ¿verdad que sí? Estas declaraciones son fuertes, ¿verdad que sí? ¿Se les hacen fuertes? Pero ¿ha sido usted confrontado con esas preguntas? ¿Verdad que sí? Yo he sido confrontado con esas preguntas. Pero ¿saben lo maravilloso de esto? Me encanta esto porque hay una respuesta lógica, hay una respuesta coherente y hay una respuesta espiritual. No solamente espiritual, porque nosotros lo espiritual lo entendemos. Si yo te explico lo espiritual, para ti te va a hacer todo sentido. Pero hoy te voy a mostrar una respuesta lógica, una respuesta coherente, una respuesta pensante, pero también una respuesta espiritual que te va a ayudar a entender que la Biblia y a creer que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Están listos? Quiero empezar con esto. Ahí adelanté algo. De todas estas frases, solamente una es incorrecta y las demás son correctas. Es decir, para la respuesta de que la Biblia fue escrita por hombres, la respuesta es sí. Sí, la Biblia fue escrita por hombres. Para la respuesta a la declaración de que es un libro muy antiguo, sí, es un libro antiguísimo, un libro de muchos años, de cientos, miles de años atrás. Para la respuesta que
que tiene muy pocos años que los escritos originales, los papiros y los rollos originales fueron encontrados en una cueva y que de allí en adelante lo hicieron libros. Sí es cierto también, pero solamente lo último no es cierto, de que está llena de errores. Y hoy vamos a comprobar y vamos a ponerlo a prueba esto. Así que, como dijo aquel chico de la red social, pongámoslo a prueba. Ya se fueron los jóvenes, ¿verdad? Que son los que saben eso. Muy bien, pongámoslo a prueba. Así que la Biblia no está llena de errores. Y quiero iniciar con esto. ¿Por qué entonces nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuáles son las razones por las que creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y mira, quiero empezar con esto, con unos datos lógicos. Quiero empezar con estos datos lógicos. En primer lugar, escucha esto, porque esto es importante y esto es muy revelador. Esto es muy importante y es muy revelador. La Biblia fue escrita en un periodo, o sea, de este año a este año, en un periodo de 1600 años. Escucha esto es importante, 1600 años. La Biblia fue escrito a lo largo de 60 generaciones, es decir, que en el transcurso de 60 generaciones fue escrita la Biblia. La Biblia fue escrita por más de 40 autores. Es decir, aquí hay más de 40 personas que escribieron algo y que ha sido añadido su escrito en este libro que nosotros llamamos la Biblia. Veme siguiendo, no te pierdas. La Biblia fue escrito en diferentes lugares. Es decir, fue escrito en la cárcel. Fue escrito, otros escritos fueron escritos en un palacio, otros fueron escritos en un desierto, otros fueron escritos en una montaña, otros fueron escritos en el naufragio, en el mar. Fue escrita en diferentes lugares. Fue escrito en diferentes épocas. Es decir, que hubo autores que, por ejemplo, escribieron cuando estaban en tiempos de guerra, cuando todo era un caos. Hubo otros autores que escribieron esto, en tiempos de paz, cuando todo estaba bien. Hubo escritos que fueron personas que escribieron esto en tiempos de cárcel, estaban encarcelados. Hubo personas que escribieron cuando estaban siendo esclavos. Fue escrito en 3 continentes, es decir, fue escrito algunos escritos fueron escritos en África, otros en Europa y otros en Asia. Y fue escrito en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Y de esas 3 hoy ya no se hablan, excepto el arameo, pero el hebreo, pero el hebreo moderno. Y quiero que entiendas esto. ¿Por qué todos estos datos? Porque capta esto, entiende esto. Mira, escucha esto, son diferentes personas que no se conocieron entre sí, no tuvieron el escrito el uno del otro consigo. No, muchos de ellos no sabían leer y escribir. Unos eran ricos, otros eran pobres. No tienen el escrito el uno del otro, no se conocieron el uno al otro, vivieron muchos años de los unos a los otros, vivieron en diferentes continentes y todos ellos al escribir concordaron en un solo tema. En un solo tema. Todos los libros tienen un solo tema: Dios salva al hombre por amor. Dios salva al hombre por amor. Es decir, que si tú vas desde Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis, que es el último libro de la vida, que ya pasaron todo lo que ya te dije, todos concuerdan en un solo tema. Todos giran hacia un solo lugar: Dios salva al hombre por amor. Así que piensa esto. O sea, piensa en esto, en que son, imagínate,
Si aquí solamente nosotros nos ponemos a escribir, yo te doy un tema y te digo, hey, te voy a dar un tema, escríbeme sobre este tema. Y yo te doy un tema a ti y te doy otro tema a ti, y vamos a escribir todos. Yo te doy el mismo tema a ti que a él y les digo, vamos a escribir todos de lo mismo. Y vienen aquí, aún aquí dentro de nosotros, que somos de la misma cultura, de la misma ciudad, de este mismo país y todo, va a haber diferencias, va a haber desacuerdos. En la Biblia no vas a encontrar desacuerdos. Vas a encontrar diferentes puntos de vista, pero que todos aterrizan a una sola idea. El hombre está perdido y está condenado a una muerte eterna. Pero Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por la humanidad. Y a través de su Hijo Jesús, el hombre pudiera ser reconciliado con el Padre, pudiera ser reconciliado con Dios y pudiera tener salvación. Y nos da la garantía de que cuando morimos pasamos a una vida eterna. Esa es la esencia de todo, de toda la Biblia. Ahora, si esto te parece poco, si captar esto te parece poco, déjame darte otros datos. La ciencia contra la Biblia. La ciencia contra la Biblia. Por ejemplo, mira, la ciencia descubrió que la tierra estaba suspendida en la nada hace muchos años atrás por el espacio de la gravedad. Pero la Biblia ya lo decía. En el libro de Job 26:7 dice: Dios extiende el cielo del norte. Déjame decirte que el libro de Job es el segundo libro de la Biblia que fue escrita cientos de años atrás. Dice la Biblia: Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. Entonces, algo que la ciencia descubrió muchos años después, la Biblia ya lo había dicho. Mira, te paso otro dato. En 1808, en el año de 1808, empezó el descubrimiento del átomo. ¿Qué es el átomo? Las partículas más pequeñitas que solamente se pueden ver con un microscopio. La Biblia ya lo había dicho cientos de años atrás. Dice: por la fe entendemos que Dios creó al universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos, escucha eso, lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía, fue hecho de lo que no se alcanzaba a ver. Dios lo crea con su palabra y lo hace visible para nosotros. Mira, te paso otro dato. En 1494 se descubrió que la tierra era redonda. Se descubrió que la tierra era redonda. Pero la Biblia ya lo decía. El profeta Isaías escribió: Dios se sienta. Cabe de mencionar que el profeta Isaías pues es del tiempo de la antigüedad, del Antiguo Testamento. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra, hablando el profeta de que qué tan grande es Dios, que Él es tan grande que Él se puede sentar. Él puede usar la tierra como una silla. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La Biblia ya lo había dicho, que la tierra era redonda. Déjame mostrarte otro dato, por favor. En 1687 la ciencia descubrió las leyes de la naturaleza. Es decir, que la naturaleza tiene leyes. Por ejemplo, la gravedad, que todo lo que sube, que dice la ley, tiene que bajar. Esa es una de las leyes, una de tantas, ¿no? Entonces, la ciencia en 1687 descubrió apenas esto. La Biblia dice, en el libro de Job, que es el segundo libro de la Biblia, es el libro más antiguo que tenemos en la Biblia. Dice, está Dios preguntándole a Job: ¿conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? O sea, le preguntan a Job: ¿tú conoces las leyes del universo?
puedes usarlas para tú cambiar las cosas en la tierra. No, la tierra ya se rige por sí sola. Entonces, si te fijas, te he mostrado datos que es imposible que suceda que un montón de personas de diferente época, de diferente edad, de diferentes edades, de diferentes continentes, de diferente pensamiento, que no tengan el documento el uno del otro, todos escribieron en una cosa: la salvación del hombre a través del amor de Dios. Y lo segundo que te he mostrado es cómo la ciencia apenas ha descubierto unas cosas cuando la Biblia ya lo había dicho cientos, si no es que miles de años atrás. Así que, ¿qué es lo maravilloso de todo esto? ¿Qué es lo maravilloso de este libro que nosotros tenemos que lo llamamos la Biblia? Bueno, te presento a Pedro. Pedro fue uno de los discípulos de Jesús. Y déjame decirte que Pedro, por ejemplo, no era tan valiente como para escribir algo así. Pedro estaba viviendo en una época donde estaba siendo gobernado por un imperio muy poderoso llamado Roma. Y el que hablara algo en contra de ese imperio, o el que enseñara algo que fuera en contra de lo que de lo que el imperio romano enseñaba, lo aniquilaban. Entonces Pedro, que era uno de los discípulos de Jesús, con valentía deja estas líneas. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Es decir, mira lo que Pedro nos está diciendo, que cada uno de los escritores que tú y yo encontramos aquí, cuando ellos escribieron, ellos mientras estaban escribiendo nunca pensaron que sus palabras las iban a usar como palabra de Dios. Es decir, que ellos mientras estaban escribiendo, algunos estaban escribiendo un diario, otros en su momento estaban escribiendo un poema, otros estaban escribiendo la crónica de una guerra que tuvieron, otros estaban escribiendo una profecía, otros estaban escribiendo un mandamiento. Pero todo eso que ellos estaban escribiendo, lo que ellos no se estaban dando cuenta es que Dios los estaba inspirando para que eso que estaban escribiendo en un futuro y hoy lo tuviéramos como la palabra de Dios. Y quiero profundizar más en esto. Mira lo que dice Pedro. Ninguno de los profetas tenía la comprensión de que estaba escribiendo la palabra de Dios, ni por iniciativa humana. Es decir, que ninguno de ellos dijo: se me ocurre algo, voy a escribir algo y voy a decir que Dios me lo reveló. No, ellos estaban escribiendo un hecho que les estaba pasando en ese momento. Pero resulta ser que en ese hecho, hoy tú y yo íbamos a repetir ese mismo hecho que esa persona pasó. Y Dios, en su soberana voluntad, decidió que quedara escrito y que hoy nos ayudara a ti y a mí. Entonces, ni por iniciativa humana, al contrario. Y aquí viene lo revelador. Fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Nunca te ha pasado que cuando tú estás por tomar una decisión importante y de pronto tú sientes como un impulso que dices: ¿sabes qué? Como que tengo un presentimiento, como que tengo un sentimiento, un presentimiento, como que tengo que tomar esta decisión? Algo me dice que tengo que tomar esta decisión, y llevas a cabo esa toma de decisión y te das cuenta que tomaste la decisión correcta y dijiste: no sé, tomé la decisión correcta. Algo me impulsaba a que yo tomara esa decisión. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Bueno, imagina esto, que esas personas, mientras estaban viviendo algo en ese momento, ellos sintieron un impulso de decir: ¿sabes qué? Tengo la necesidad de escribir esto.
Ellos pensaron quizá en las futuras generaciones, en sus hijos, pero lo que ellos nunca pensaron fue que iba a servir para las futuras generaciones por los siglos, para la humanidad y para los que hoy vivimos. Y la prueba está en que cuando tú lees la Biblia, escucha esto. ¿Por qué creemos? Porque Pedro está seguro que fue inspirado por el Espíritu Santo. Porque la prueba está que cuando tú lees la Biblia, te vas a encontrar con un acto, con un hecho por el cual tú estás pasando en este momento y dices, ¿cómo fue que por lo que yo estoy pasando lo estoy encontrando aquí? Y entonces te hace clic y dices, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo? Por ejemplo, escuché a un comediante muy famoso, no voy a decir su nombre, pero lo puedes encontrar tú allí. Me llamó la atención que este comediante es famoso, es mexicano. Él dice que él estaba a punto de suicidarse. Y él tiene un nombre artístico, pero su nombre es Teófilo. Y él estaba a punto de suicidarse. Y después de un show de espectáculo, después de hacer reír a muchas personas, llegó al hotel. Y cuando llegó al hotel y él estaba ahí preocupado, dice que él abrió el cajón y miró una Biblia. Y él dijo, Dios, yo sé que no creo en ti, yo sé que he estado lejos de ti, sé que tengo dudas de esto, pero estoy pasando por esta prueba, háblame. No te recomiendo que lo hagas, te aconsejo que no lo hagas, abrirlo al azar, no es muy recomendable. Aquí en Tabernáculo de Fe tenemos una guía que te podemos enseñar a cómo leerla, así que si quieres la guía, por favor acércate conmigo y con gusto te la hago llegar. Pero él estaba pasando por una necesidad y cuando él abre la Biblia, la primera línea que lee, él pone el dedo y la primera línea que lee es: oh excelentísimo Teófilo, te escribo estas líneas. Y el mensaje que vino era un mensaje de salvación para su vida. Y de ahí en adelante él entregó su vida a Jesús. Por eso es que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y creemos que es inspirada por el Espíritu Santo, porque a pesar de que tiene muchos años, a pesar de que han pasado siglos, cuando tú abres la Biblia, tú vas a encontrar una solución a tu problema, a tu necesidad, a tu dolor. Tú vas a poder encontrar aquí soluciones. En esta iglesia ha habido matrimonios, ¿verdad que sí? Ha habido matrimonios que estaban al borde de divorcio y gracias al mensaje de la palabra de Dios han sido restaurados. Gracias al mensaje de Dios su vida ha cambiado. Aquí había hombres y mujeres que su vida era un caos y gracias a la palabra de Dios, inspirada, como dice Pedro, por el Espíritu Santo, su vida fue cambiada y fue transformada. Así que, ¿qué nos enseña esto? Que Dios participó activamente en el escrito de la Biblia por el Espíritu Santo, inspirando al hombre, impulsando al hombre a escribir esas líneas. Ahora te presento a otro hombre llamado Pablo. Déjame decirte algo de Pablo, porque Pablo era un hombre que no creía en Jesús. Era un hombre que estaba en contra de la iglesia en ese tiempo, y él perseguía a la iglesia y maltrataba a las personas que creían en Jesús. Y un día, persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los cristianos y golpeándolos y todo eso, él tuvo un encuentro, tuvo una experiencia con Jesús. Y después de esa experiencia su vida cambió, porque ¿sabes algo? En esta iglesia creemos que hemos experimentado que nuestras experiencias con Dios es un parteaguas, es un antes de Cristo y después de Cristo, porque después de Cristo las cosas son diferentes. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Entonces Pablo, después de que tuvo el encuentro con Jesús, él escribe, mira lo que escribe: toda la escritura es inspirada. Una vez más la palabra inspiración. Es inspirada por Dios y es útil para, y eso es importante, porque cuando tú lees la Biblia, tú te vas a encontrar con esto, que la Biblia te enseña lo que es verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y es por eso que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es inspirada por Dios, porque cuando hemos leído la Biblia hemos encontrado enseñanzas bien importantes que nos enseñan que estábamos en un error, que nos enseñan que estábamos equivocados, que nos enseñan que íbamos por un camino incorrecto. Cuando hemos leído la Biblia nos hemos encontrado en que nos ha hecho ver el error en el que estábamos, nos ha hecho ver el camino errado por el que llevábamos, y que ahora al leer la Biblia nos hemos encontrado que nos desnuda, ven lo más profundo de nuestro corazón y nos lleva a encontrarnos con Dios. Los que hemos leído la Biblia hemos sido corregidos por ella, hemos corregido nuestro carácter. Yo cuando miro hacia atrás y miro al Iván de atrás y miro al Iván de hoy, digo, sin duda he hecho muchos cambios y quiero seguir cambiando, y esos cambios me los ha dado la palabra de Dios, me los ha dado la escritura. He encontrado aquí la verdad, he encontrado aquí la corrección, y he descubierto que esto es una verdad, que no es un libro común y corriente, es un libro maravilloso, poderoso, sobrenaturalmente inspirado, humanamente escrito, pero que nos revela la verdad de Dios. Y dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Eso, amados hermanos y hermanas y amigos que nos visitan, esto es la palabra de Dios. Gracias. Si tú lo crees, dale una ofrenda de palmas a Jesús. Regresamos a Pedro. Pedro continúa diciendo: Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga la buena obra. Eso es la Biblia. Porque cuando tú acudes a ella y tú seriamente vas a ella y dices: Dios, enséñame. Dios te enseña, te capacita y te enseña a cómo hacer su voluntad y a cómo cumplir su propósito en esta tierra. Eso es lo maravilloso de este libro. Y es por eso que nos damos cuenta, este libro no es normal. Este libro no es normal. Este libro es la palabra de Dios. Es por eso que nosotros aprendemos esto. Hemos descubierto esto, que Dios usa la Biblia para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Dios usa la Biblia para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Yo he descubierto algo, que mi vida sin Jesús y sin su palabra, puedo ser el hombre más, puede salir la peor versión de mí, lo peor de mí. Pero en estos 43 años he descubierto que gracias a Jesús, gracias a Dios y su palabra, puede salir la mejor versión de mí. Y no es por lo que pueda lograr, es por lo que Cristo puede hacer en mi vida.
Es por eso que Jesús dijo: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí, dice Jesús. Las escrituras me reflejan a mí. Las escrituras son el espejo de Jesús. Es decir, es como ese espejo que tú te ves en el espejo y ves todas tus imperfecciones y dices: tengo esta arruguita por aquí, tengo esta arruguita por allá, tengo estos defectos. ¿Ves ese espejo? Jesús nos refleja las imperfecciones que necesitamos corregir. Y gracias a Jesús, gracias a Dios y su palabra, esas correcciones, esas imperfecciones se pueden corregir y nos moldean a la imagen de Jesucristo. Y nosotros podemos cambiar, nosotros podemos brillar, nosotros podemos ser mejores personas gracias a Dios y a su palabra que nos ha sido dada para ser transformados. ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Así que viene una pregunta. La gente inconversa pudiera hacer esta pregunta: pastor, pero Jesús, si Jesús fue un hombre como nosotros, ¿cómo es que Jesús podemos creer que es Dios? Bueno, eso lo veremos la próxima semana en esta serie que hemos llamado Creo. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque nos has dado tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos en manos algo más que un libro. Tenemos en manos, Señor, un tesoro. Un tesoro, Señor, que tú lo has cuidado, lo has guardado, Señor, y lo has conservado para nuestros tiempos. Señor Jesús, por favor, Dios, ayúdanos a atesorar tu palabra, a leerla y aplicarla a nuestra vida, porque es tu palabra la que nos da vida, Señor. Tú dijiste, Dios, que es tu palabra la que nos muestra a ti, la que nos muestra a Jesús. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra nos revele a Jesús y nos lleve a reflejar a Jesús. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra, Dios, nos toque, nos conmueva, nos transforme, nos moldee, Señor. Siga cambiando nuestra vida y nuestro corazón y nos acerque a ti, Dios. Porque solamente, Señor, en tu palabra encontramos felicidad, solamente en tu palabra encontramos la verdad, solamente en tu palabra encontramos consuelo, solamente en tu palabra encontramos esperanza, solamente en tu palabra encontramos la verdad, Señor. Por favor, Dios, revélanos a Cristo a través de tu palabra y permite, Señor, que podamos reflejar a Cristo por tu palabra. Revélanos a Cristo por tu palabra y ayúdanos con tu palabra y ayúdanos a reflejar a Cristo por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, sé que tu palabra es real, tu palabra es viva, Señor, y tu palabra nos lleva a encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús.